Bien. Shalom, buenas noches a todos. Aquí estamos después de una semana sin clase por la fiesta de Hanukkah. Y aquí hemos regresado ahora. Shalom, Lupe. Y empezamos el capítulo 7 del segundo libro. Ajá. Sí, empezamos la clase justo ahora. Muy bien. Capítulo 7 del segundo libro de Shmuel. Y sucedió cuando se asentó el rey en su casa, y el Señor le hizo reposar de sus enemigos alrededor. Y dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo estoy asentado en una casa de cedros, y el arca de Dios está asentada dentro de la carpa, dentro de una tienda de campaña, donde él había puesto poco tiempo antes. Ok. Veamos lo que dice aquí. El Señor le hizo reposar de todos sus enemigos alrededor, y entonces le viene la idea de construir el templo. Parece como si estuviera citando los versículos de Devarim, del libro del Deuteronomio, capítulo 12. Y pasaréis el Jordán, el Jordán, y os asentaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y os hará reposar de todos vuestros enemigos alrededor, y os asentaréis en seguridad, y será el lugar que elegirá el Señor vuestro Dios en él para hacer morar su nombre allí. Allí traeréis todo lo que yo os ordeno, vuestras olas, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y el alzado de vuestras manos, y todo lo elegido de vuestros votos que votéis al Señor. Estos son los dos versículos que están en el libro de Devarim, Deuteronomio, y parece como si los hubiera calcado, es una referencia clarísima a estos dos versículos. Dios te hace reposar de todos vuestros enemigos, y entonces os asentaréis en seguridad. Este asentarse también es muy importante. Y entonces, el lugar que elegirá el Señor tu Dios, allí podrás construir el templo, puesto que el templo es un lugar de paz, que no compagina con guerras. Estas son indispensables para quitar de en medio la maldad y los que la sostienen, que no se atienden a explicaciones por las buenas. Por eso dice David que una vez que ha conseguido que los enemigos le dejen en paz, ha llegado el momento de construir el templo. Resulta difícil saber si este capítulo viene inmediatamente después del anterior, o si pasaron meses o incluso años entre uno y otro. Lo menciono, ya que a continuación nos encontramos con más batallitas. Más bien nos da la impresión de que el autor del texto quiere dejar juntos los dos capítulos que se refieren a la actividad religiosa de David. El capítulo 6 que habla del traslado del arca, y el capítulo 7 en que expresa su voluntad de construir el templo. Y solo al acabar con este tema se dedica a relatar el resto de sus actividades en los siguientes capítulos, y veremos más adelante lo que dice el libro de Crónicas. Repito aquí lo que ya sabemos, que el autor del texto, el profeta Shmuel, ya había muerto, y el profeta Shmuel es el que redacta, es el autor del texto hasta el momento de su muerte. Y luego a continuación vienen otros dos profetas,
Gad y Natán, que continúan la tarea de redacción del libro de Shmuel. Y le dejan el mismo nombre. Muy bien, entonces vemos que de dónde se ha sacado David la idea de que una vez que el Señor le ha hecho reposar de sus enemigos alrededor y él está asentado, llega el momento de asentar también al Creador en un edificio, en una casa de cedros. La casa, por supuesto, era de piedra, pero recubierta por madera de cedro. Versículo 3. Y dijo Natán al rey: todo lo que está en tu corazón, ve, haz, porque el Señor está contigo. El profeta juzga sus decisiones según lo que está a la vista, mientras no haya recibido una orden especial. Los profetas podían y debían ser grandes sabios en la Torá, y sus decisiones contaban como las de cualquier otro sabio, ni más ni menos. No podían mezclar una profecía con una decisión práctica sobre el modo de interpretar un versículo, según lo que hemos visto que la Torá ya no está en el cielo, lo vimos en la clase anterior. Versículo del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30. Hay una anécdota muy conocida en el Talmud, en que dos grandes sabios discutían sobre un problema de impureza. Lo vamos a explicar aquí poco a poco y seguro que lo entendemos. Los hornos de arcilla podían impurificarse con el contacto de cadáveres de animales o de otros elementos impurificantes, y el único modo de quitarles la impureza es al romperlos. Así dice el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 11, versículo 35, cuando están hechos de arcilla. Estos sabios que discutían en el Talmud buscaban el modo de prefabricar un horno que no pudiera impurificarse. Al parecer, una persona llamada Ajnai había preparado un horno rompible. Si lo cortas en forma de rosquillas, como si fuera una serpiente enroscada, y pones arena entre una rosquilla y la otra, podría considerarse sempiternamente roto, de modo que ya no podría ser impurificado. O sea, lo explico. Tienes un horno que estaban hechos de forma cónica, con un agujero arriba y otro agujero abajo. El agujero de abajo para meter la leña y el agujero de arriba para introducir lo que querías cocinar. La Torá dice que si un horno de este tipo se impurifica, hecho de arcilla, precisamente, si es de metal ya es otra cosa, de arcilla, si se impurifica, no tiene solución, la única solución es romperlo. Pero esto no es práctico, tener que romper cada vez el horno, y por lo tanto intentaban buscar un horno rompible. Si lo cortas en forma de rosquillas y pones arena entre una y otra, entonces, según la opinión de uno de los rabinos, de Rabbi Yoshua, este horno ya está roto y por lo tanto no puedes romperlo más, y puedes usarlo de modo que no se va a impurificar. Esta era la opinión de Rabbi Yoshua, pero su contrincante, Rabbi Eliezer, decía que no estaba roto. Esto no puede considerarse roto. Y seguía siendo un utensilio servible. Y por lo tanto, si entraba en contacto con algo impuro, pues podía impurificarse. Esta era la discusión entre los dos.
Dice el Talmud, dice el Talmud en el tratado de Baba Metzia. En aquel día propuso Rabbi Eliezer todas las respuestas del mundo y no se las aceptaron. Él aporta sus pruebas y el tribunal no las acepta. Y entonces les dijo, si la halajá es como yo digo, que lo demuestre este algarrobo. Saltó el algarrobo 100 codos. Dio un salto, el árbol dio un salto de 100 codos. O sea, se arrancó de aquí y se plantó 100 codos, 50 metros más allá. Le dijeron, no se pueden traer pruebas del algarrobo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Volvió a decirles, si la halajá es como yo digo, que lo demuestre el canal de agua. El agua del canal manó en dirección opuesta. Le dijeron, no se pueden traer pruebas del canal de agua. Volvió a decirles, si la halajá es como yo digo, que lo demuestren las paredes de la academia en que estaban sentados. Se inclinaron las paredes para caerse. Les gritó Rabbi Yoshua y les dijo, si los sabios discuten entre ellos sobre la halajá, ¿qué os entrometéis vosotras, paredes de la academia? No se cayeron por respeto a Rabbi Yoshua, ni se enderezaron por respeto a Rabbi Eliezer, y aún están inclinadas. Volvió a decirles Rabbi Eliezer, si la halajá es como yo digo, que desde el cielo lo demuestren. Salió un eco celestial que dijo, ¿qué os metéis con Rabbi Eliezer? Que la halajá es, según su opinión, en todas las ocasiones. No os metáis con él. Esto fue el eco, una voz celestial que salió. Se levantó Rabbi Yoshua sobre sus pies y dijo, no está en el cielo. No le hacemos caso al eco, puesto que ya dice la Torá, tras la mayoría de los sabios nos inclinamos. Rabbi Natán se encontró a Eliyahu, el profeta Eliyahu, que no ha muerto, que está vivito en el cielo, y le dijo, ¿qué hizo el santo, el creador, bendito sea en aquel momento, cuando oyó esta respuesta de Rabbi Yoshua? Le dijo, se rió y dijo, me han vencido mis hijos, me han vencido mis hijos. Miquel pregunta en qué época se situaría esta historia, hace 2000 años más o menos, con un error de 50 para arriba para abajo. Por lo tanto, los profetas no pueden entrometerse en la halajá, a no ser que reciban una orden especial. Por supuesto que los profetas pueden recibir contraórdenes especiales en un lugar determinado y por un tiempo determinado. Por ejemplo, que en un año determinado no tengan que ayunar en Yom Kippur o cosas parecidas. Entonces, el profeta puede decir, este año no ayunamos. Dios ha dicho que no ayunemos este año. Le preguntan al profeta, pero en la Torá dice que está prohibido comer en Yom Kippur. Dice, sí, ya lo sé. Y esta es la halajá, prohibido comer en Yom Kippur. Pero este año he recibido una orden especial divina, en que no tenemos que ayunar, sino que hay que comer. Pero no pueden convertirlas en órdenes definitivas para siempre.
Así pues, cuando David le comenta al profeta Natán que tiene pensado empezar a construir el templo, el profeta no le pone ningún inconveniente. Has llegado al momento que parece favorable y puedes ponerte manos a la obra. Dice Miquel, mucho menos los presuntos sabios actuales que no pueden dar contraórdenes en lo que dice la halajá. Por supuesto que no, pero pueden discutir sobre lo que la halajá que está vigente hoy en día, y si encuentran pruebas suficientes y convincentes de que la halajá no debe ser así, entonces si consiguen convencer a los demás, la halajá no es fósil, la halajá está viva y puede ser que cambie. Como vemos aquí que en las dos últimas frases da la impresión de que Dios mismo, que nos ha entregado la Torá, ya no puede impedirnos que la halajá sea de un modo o del otro. Si la mayoría de los sabios, que para llegar al tribunal no es sencillo, por supuesto, hay que pasar por todas las pruebas de muchos años de estudio y de muchos años de comprobar si eres verdaderamente un sabio y si podemos fiarnos de ti, aunque siempre ha habido fallos, por supuesto. De todos modos, si consigues convencer a la mayoría, pues los tribunales son democráticos, vamos según la mayoría. Muy bien, entonces David dice, no hay inconveniente, es una halajá, como hemos visto en la página anterior, en el versículo anterior, en que en el momento en que hayas conseguido paz a tu alrededor, entonces no hay problema, puedes construir el templo. Shalom, Sara, bienvenida. Y sucedió en aquella noche. Hubo la palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo a David. Así dice el Señor, ¿tú me edificarás una casa para asentarme en ella? Pues no me asenté en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, y he andado errante en tienda y en tabernáculo. En todo lo que anduve, todos los hijos de Israel, palabra hablé a una de las tribus de Israel, a quien encomendé apacentar mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me edificasteis una casa de cedro? Veamos estos versículos. La respuesta a Carmen es que sí, que la halajá se somete a variaciones según la época, pero depende muchísimo por supuesto, de la situación. Hay situaciones, hay cosas que ya no se pueden cambiar. Esto tal vez le dediquemos un apartado en alguna ocasión, porque esto sí que es muy importante, en que efectivamente hay cosas que ya no pueden cambiarse. Por supuesto, lo que está escrito explícitamente en la Torá, no comer cerdo, esto no lo puedes cambiar. Pero hay detalles, exactamente. Por ejemplo, está prohibido encender fuego en Shabbat. ¿La electricidad se considera fuego o no se considera fuego? Digamos, ¿cómo se llama esto? Los ordenadores o cosas así. ¿Esto se considera electricidad o no? O tal vez sea otra prohibición. En esto, en los cambios que ha habido en los dos últimos siglos, pues por supuesto hay campo abierto para los sabios actuales de hoy en día para romperse los cuernos
e intentar descifrar qué es lo que ocurre exactamente en la electricidad, si se considera fuego o no, o si es otro problema, o si no es ningún problema. Y según esto van dictando las respuestas. Pero para esto tiene que ser un rabino reconocido como sabio y que sus dictados sean aceptados por, por gran cantidad de gente que se dan cuenta. No entiendo lo que dice Javiva, reproducción asistida. ¿A qué te refieres? No lo entiendo. Si puedes explicármelo, te contestaré. Bueno, pero mientras tanto vamos a seguir con lo que dice aquí nuestro versículo. Sucedió en aquella noche. Porque bien sabe el Creador que David no esperará al amanecer para empezar a excavar los cimientos del templo. El profeta no tiene más remedio que salirle al paso antes de que David dé el primer paso. Ok. Reproducción in vitro en laboratorio, entiendo. Sí, también esto es un tema que tiene que estudiarse y decidirse si está permitido o no. Y actualmente estamos en una época, digamos, ¿cómo se dice esto? Gris, ni blanco ni negro. No acabamos de entender qué es lo que ocurre exactamente en muchos de estos temas. Y por lo tanto hay sabios que están a favor y otros que están en contra. Y aún no hemos llegado a un consenso generalizado. Lo mismo de las madres de alquiler y cosas así. Todo esto sigue estando, es un territorio gris, es un territorio ni blanco ni negro. Los hay que están a favor, los hay que están en contra. Una nuera mía ha sido madre de alquiler por una conocida que llevaba muchos años sin poder tener hijos y ella se ofreció a ayudarle en esto y estuvo. Mi nuera, por supuesto, está casada con mi hijo y tienen otros hijos e hizo un paréntesis en sus relaciones maritales con mi hijo para poder tener este hijo, pero digo en serio que sigue habiendo muchos rabinos que dicen que esto no se puede hacer y menos con una mujer casada, pero ella recibió permisos de suficientes rabinos como para poder fiarse de ellos y echarse al camino, y es lo que hizo. Bueno, por lo tanto, esto digo que la halajá no es fósil, la halajá es un ente vivo y sigue moviéndose y sigue adelantando y retrocediendo a la derecha o a la izquierda, exactamente. Muy bien. Entonces volvamos a lo nuestro, a nuestra página. Dos preguntas que son una. ¿Por qué no recibió Natán la profecía antes de que David le hiciera la pregunta? Y la segunda pregunta, ¿por qué la recibe durante la noche y no inmediatamente después de la propuesta de David? Ajá. Muy bien. Shalom, Perbau. Bueno, entonces tenemos estas dos preguntas. No voy a contestarlas directamente, pero espero que con lo que veamos aquí nos dé una idea de lo que ocurre. Dice Rabí Hanina Bar Papa, le dijo el santo bendito sea a Natán. El santo bendito sea es el creador.
este hombre a quien te envío es muy rápido. No sea que contrate obreros y me vea obligado a hacerle perder dinero. Ya les ha prometido un dinero a los obreros y luego si él da contraorden de que no se puede construir el templo, pues ellos van a quejarse y van a decir, nosotros no hemos tomado otro trabajo porque confiábamos en ti, páganos por lo menos el día libre de hoy. Le dice el creador a Natán, apresúrate y dile, no tú construirás mi casa. Esto es lo que dice Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Simón dice, le dijo el santo bendito sea a Natán, este hombre a quien te envío es un jurador, como dice el Salmo 132, que juró al Señor, votó al poderoso de Jacob, si iré a la tienda de mi casa, si subiré al lecho de mi estrado, si daré sueño a mis ojos, a mis pestañas adormecimiento, hasta que encuentre un lugar para el Señor, tabernáculos para el poderoso de Jacob. Así dice el Salmo 132. Él ya ha jurado de que cuando era más joven, ya juró que no se subiría a la cama, dormiría en el suelo, mientras no encuentre dónde construir el templo. Y ahora que ya sabe dónde construirlo más o menos, aunque no sea el lugar exacto, pero puede ser que jure, no sea que diga, no como ni bebo hasta que haya hecho tal cosa. Por ejemplo, contratar a los obreros y que no tenga que avergonzarse ante el tribunal a ir a pedir que le anulen el voto que ha hecho. Bueno, este Midrash no contesta a nuestras preguntas, pero nos ayuda a entender un poco mejor la personalidad de David. En cuanto se trata de asentar al Creador en nuestro mundo, se le quita el sueño y el hambre y se pone manos a la obra. Por medio de este diálogo ficticio que hemos visto en el Midrash, perdón, o el diálogo que vimos en el texto del libro del Tanaj, se descubre al público esta cualidad de David. Dice el Midrash que anteriormente ya había hecho votos cuando se puso a estudiar con el profeta Shmuel en el capítulo 19 del primer libro, y dijo que no dormiría en su cama hasta que descubriera dónde hay que construir el templo. Nos queda en nuestros días, desgraciadamente, algo parecido en nuestras oraciones, aunque no sea obligatorio. Es lo que se llama Tikkun Hatzot, la reparación de medianoche, que incluye varios salmos y oraciones para llorar, descalzos y sentados en el suelo, por la destrucción del templo y por la falta de presencia divina en el mundo. Si alguien aún está despierto a estas horas de la noche, a las 12:39 en Palma, o a las 12:54 en Murcia, o a las 12:57 en Albacete, o a las 11:30 más o menos aquí en Israel, puede aprovechar para lamentarse por lo que aún nos falta dentro del mar de bondades que el Señor nos ha agraciado en la última generación. Como ya digo, no es una oración obligatoria, pero los hay que la hacen cada noche. Este Tikkun Hatzot, esta reparación de medianoche, cada noche se levantan o se quedan despiertos hasta medianoche para poder hacer. ¿Por qué a estas horas? Es un momento especial. La medianoche es cuando pasas
del anochecer al amanecer. La medianoche es cuando se acaba el anochecer, la oscuridad que viene, y empieza el nuevo día. A pesar de que nosotros no contamos los días por la medianoche, sino al ponerse el sol, aún así la medianoche tiene esta peculiaridad de que divide la época de oscuridad entre la primera parte en que se hace más oscuro y la segunda parte en que empieza un nuevo día, empieza el nuevo amanecer. Y entonces en este cambio de una vertiente a la otra es cuando tiene valor esta oración, aunque los hay que lo hacen en otras ocasiones en el primer y segundo tercio de la noche. Depende, sí, ya lo sé. Los hay que lo hacen en el primer, segundo tercio de la noche. La noche depende si es en verano o en invierno. Digamos, en primavera y en otoño, que tiene 12 horas de día y 12 horas de noche, entonces suponiendo que el sol se pone, digamos, yo qué sé, a las 7, a las 8 de la noche, entonces las 4 primeras horas, 9, 10, 11 y 12, a las 12 sería al final del primer tercio, a las 4 al final del segundo tercio, y a las 8 de la madrugada sería la salida del sol. Entonces, al final de cada uno de estos tercios también puede hacerse también esta oración. Muy bien. Sí, esto lo que os he puesto aquí, medianoche en Palma, ya digo, que es la 1 menos 20, más o menos. No sé si habrá cambiado ya. Ok, ya digo. Esto es lo que hacemos nosotros hoy en día en que no tenemos el templo. David no tiene que llorar. Lo tiene en sus manos, o piensa tenerlo en sus manos. Tiene ya los planos del templo listos para entregarlos a los arquitectos. Solo le faltaba el permiso del profeta y Natán se lo dio, como le dictaba su sabiduría, sin saber que el Creador tenía otro programa. Tal vez el Creador despierta al profeta a medianoche precisamente para hacerle ver que él, el profeta, debería estar lamentando la separación entre el arca y el altar, la falta del templo en un lugar permanente y eterno. Dice Francés que parece que esta debería ser una de las más importantes oraciones del judaísmo, lamentar por la ausencia del Creador. Estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo en que sea la única oración que exprese esto. Hay muchas oraciones que expresan lo mismo. Esta es muy especial, estoy de acuerdo. La oración está de medianoche, estoy de acuerdo en que tiene mucho de especial, pero como ya digo, no es la única. En las oraciones de la Amidá, por la mañana, por la tarde y por la noche, también hay uno de los apartados que habla de esto también, de la reconstrucción del templo y del regreso de la presencia divina. El Creador nunca está ausente. Pues sí, el Creador sí que está ausente. Ausente significa que no lo sentimos con nuestros sentidos, que no podemos ver, oír, palpar su presencia. Ha habido largas temporadas desde la salida de Egipto hasta la destrucción del primer templo, en que el Creador estaba presente. Presente significa
que podías ir al templo, al tabernáculo primero y luego al templo, y darte cuenta de que aquí ocurren cosas de otro mundo, que no son de este mundo normal. Es algo súper extraordinario. Y por lo tanto, exactamente, estoy de acuerdo contigo, Teresa, que no lo podamos captar no significa que no esté, pero nosotros queremos captarlo. Esto es presencia. Presencia significa palpable, captable, que podamos entenderlo. Hay una chispita en el cótel, estoy de acuerdo. Ok, creo que con esto he dado la respuesta también a Perpau. Si te falta algo, pues me lo dices. Exactamente. Francesc dice que sentir la presencia a través de los sentidos es la más especial característica del pueblo judío. Bueno, estoy de acuerdo. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Dice en el versículo 5 que Dios le dice a Natán, al profeta Natán, ve y di a mi siervo, a David. Así dice el Señor. ¿Tú me edificarás una casa para asentarme en ella? Fijaos que he puesto aquí en rojo la raíz esta de asentarse. En el primer versículo, asentarse. En el segundo versículo, 2 veces, asentado, asentada. En el versículo 5, asentarse. En el versículo 6, asenté. Veis que es una palabra que se repite varias veces. En castellano, la Biblia es en castellano, no lo vais a ver así, porque esto es una redundancia que en castellano suena mal, e intentarán buscar palabras parecidas para que suene un poco mejor, para que no duela a los ojos. Pero la Biblia quiere que nos duela en los ojos, quiere que nos fijemos en algo. Aquí estamos hablando del asentarse. Una y otra vez te machaca con esta palabra para que te des cuenta que aquí estamos hablando de algo muy importante. ¿Qué significa asentarse? Ya sabemos que en hebreo los verbos son primigenios, de modo que sentarse incluye también el matiz de asentarse. Es lo mismo en hebreo. Maimónides explica el verbo sentarse cuando se refiere al Creador. Si Dios no tiene cuerpo, ¿cómo puede ser que Dios se siente? No podría ser, no tiene cuerpo. Para sentarse necesitas tener un cuerpo, un físico. Dice Maimónides, todo el libro, la primera de las tres partes de Moreno Bujín, de la Guía de los Perplejos, toda la primera parte es un diccionario para que entiendas estas expresiones relacionadas con el Creador y que da la impresión de que tiene un físico y Maimónides te explica con palabras que tú puedas entender que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Veamos un ejemplo aquí con el verbo sentarse. En el capítulo 11. Al principio se fija este verbo en nuestra lengua al sentarse. Elí, el sacerdote, estaba sentado sobre la silla. Así vimos en el primer capítulo de nuestro libro de Shmuel. Y en el momento en que el hombre está sentado, estacionario y estable, en estado de descanso y estabilidad perfecta, se presta esta noción a todo estado estacionario y estable que no cambia. Y así dice, cuando promete a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, una existencia permanente y una estabilidad en su mejor posición, dice el profeta Zacarías, se elevará y se sentará en su lugar, la ciudad de Jerusalén.
Y así dice en el Salmo 113 que Dios asienta a la estéril de la casa, que significa que la hace descansar y la estabiliza, porque una mujer estéril puede enloquecer, puede volverse loca, quiero tener hijos, no puedo porque mi físico no me lo permite, podría volverse loca, pero Dios asienta a la estéril de la casa, la hace descansar, la estabiliza. Esta es una de las interpretaciones, hay otras, pero esta es la que le da aquí Maimónides. Según este significado, diremos de él, alabado sea, tú, Señor, para siempre te sentarás. O hablando de él, diremos que Dios es quien se sienta en el cielo. Y esto significa que está estabilizado y no cambia con ninguno de los tipos de cambios, que no cambia en su esencia, solamente en el modo en que nosotros lo captamos. Por lo tanto, aquí se refiere a esta raíz, que se repite 5 veces en la primera parte del capítulo hasta el versículo 17 y una segunda vez, una vez más en la segunda parte, y se refiere todo esto a una estabilidad. Dice David, yo ya me he asentado y estabilizado en mi reino. He superado los peligros a mi alrededor. Ha llegado el momento de asentar y estabilizar la presencia divina en este mundo. No en una tienda portátil que no ha sacado raíces en la tierra, sino en un edificio eterno. David quiere hacer un cambio drástico en el mundo. No es lo mismo un mundo con una presencia itinerante e inestable del Creador en él, que cuando fija su morada en un lugar determinado, es un terremoto, una terrible sacudida como la que ella sufrió en el momento de la entrega de la Torá. Ocurrió al tercer día por la mañana. Hubo voces y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña y la voz del shofar muy fuerte, y se aterró todo el pueblo que estaba en el campamento. Y el monte Sinaí humeaba todo él, puesto que había bajado sobre él el Señor en fuego, y subió su humo como el humo del horno, y se aterró mucho el monte. Esto en el libro del Éxodo, Shmot, capítulo 19. El pueblo estaba aterrado, con un fuerte estremecimiento emocional. Y el monte también estaba aterrado, con un terremoto, ya que un monte no tiene emociones y no tenemos más remedio que hablar de una sacudida física. ¿Por qué están aterrados? Por el enorme cambio que se producía en el mundo. No podemos hablar de la misma noción estremecimiento para un humano que para un monte, sino que aplicamos el significado adecuado de la misma expresión según el sujeto correspondiente, una proyección de la noción, como vimos que hizo Maimónides en el párrafo anterior. Era también el momento en que su presencia se revelaba de nuevo en el mundo, en la entrega de la Torá, después de 2448 años de ausencia a causa de los pecados de la humanidad. O sea, Adán, el primer hombre, pecó y la presencia divina desaparece poco a poco del mundo. Es más difícil captarlo con nuestros sentidos. Poco a poco va desapareciendo, fundiéndose en el éter. En el momento de la entrega de la Torá,
Es el gran regreso de la presencia divina al mundo. De nuevo, podemos captarlo con nuestros sentidos. Esta decisión de David de construir el templo también causa un shock profundo. El Talmud en el Tratado de Sukkah, casi al final, nos relata una alegoría sobre el momento en que David quiso excavar los cimientos del templo. Le dijo Rav Hisda al sabio que recitaba las Agadás ante él. Agadás son alegorías. Le dijo: ¿sabes algo de estos 15 cánticos de las subidas? En los Salmos, desde el 120 hasta el 135, son 15 cánticos que empiezan diciendo cántico de las subidas. ¿Sabes algo de estos 15 cánticos de las subidas? ¿Por qué motivo los dijo David? Le dijo: así dijo Rabbi Yohanan. Cuando David excavó los cimientos, subió el abismo y quería inundar el mundo. Y David dijo los 15 Shira Ma'alot, cánticos de las subidas, y lo hizo bajar, el abismo. Oh, le dice Rav Hisda, si es así, cánticos de las bajadas deberían llamarse. Le dijo: hoy me has hecho recordar. Así fue dicho. Me equivoqué yo al explicártelo. Es verdad, bajaron, pero antes ocurrió otra cosa. Cuando excavó David los cimientos, subió el abismo y quería inundar el mundo. Dijo David: ¿hay alguien que sepa si se puede escribir el nombre sobre un trozo de cerámica y tirarla al abismo para tranquilizarlo? Nadie le contestó nada. Dijo David: todo quien lo sepa y no lo diga, que se ahogue por su garganta. Hizo Agitofel el balance en sí mismo. Agitofel era su consejero, que era también un gran sabio. Si para hacer las paces entre marido y mujer, dijo la Torá, mi nombre que se ha escrito en santidad se ha borrado en el agua, para hacer las paces a todo el mundo, más que más. Le dijo Agitofel a David: está permitido. David escribió el nombre de Dios en un trozo de cerámica y la tiró al abismo. Y bajó el abismo en 16.000 codos. Al ver que había bajado tanto, dijo: cuanto más suba, más húmedo estará el mundo. Dijo 15 cánticos de las subidas y lo hizo subir 15.000 codos y lo dejó a 1.000 codos de profundidad. El abismo quiere inundar el mundo. El abismo es el incógnito que vemos en la creación del mundo. Oscuridad sobre la faz del abismo, dice el primer capítulo, el segundo versículo. Es el lugar que nos deja pasmados, desorientados. Estordición lo llama Rashi. La verdad es que, dice el Midrash, el abismo estaba ya inundando el mundo a causa de los pecados de la humanidad. Salmo 124. Cántico de las subidas de David. Si no fuera por el Señor que estuvo con nosotros, diga ahora Israel, si no fuera por el Señor que estuvo con nosotros cuando se levantó sobre nosotros el hombre, entonces vivos nos hubieran tragado al enfadarse con nosotros. Entonces las aguas nos habrían inundado, la torrentada hubiera pasado por encima de nuestras almas. Entonces habrían pasado sobre nosotros las aguas malvadas. Bendito es el Señor que no nos ha puesto como presa para sus dientes.
Nuestra alma como un pájaro que escapó de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, hacedor de cielo y tierra. Con la desaparición de la presencia divina a causa del pecado del hombre, de Adán, y de sus hijos, el hombre, la humanidad, se había generado una inundación, un tsunami que iba tragándose el mundo. En la entrega de la Torá puso el Creador un trozo de cerámica con el nombre escrito en ella, con su nombre divino escrito en ella, para tapar el abismo y frenar la inundación. Ha regresado la presencia divina y se pasea dentro del arca de un lugar para otro. O sea que Dios ya había puesto un trozo de cerámica con su nombre para tapar este agujero del abismo. Pero la presencia divina era móvil, asequible, internacional. Y David quiere atarla a un lugar determinado. David dice que la movilidad del arca no es una ventaja, sino un grave problema. El mundo ha quedado reseco y sediento. David quiere que haya un lugar fijo para la presencia divina, capaz de convertir las aguas malvadas y amargas en aguas dulces y positivas. El problema es que al hacer un cambio tan drástico, se despiertan los lémures de lo más profundo. Porque si no lo hacemos del modo correcto, podríamos causar mucho más daño que provecho. Porque al fijar un lugar para la presencia divina en el mundo, recupera su esencia primigenia y todas las vanidades de este mundo pierden el poco valor que podrían aparentar. Y para no desaparecer, intentan rebelarse y enloquecen e intentan hacer desastres. David está tocando un nervio muy sensible para hacer una gran corrección. Como cuando te hacen una operación, una intervención en tu muela. Si no lo hace bien, el nervio nos hará enloquecer de dolor. Los sabios del tribunal no querían contestarle. Tú eres irresponsable. Empiezas un proyecto trascendental sin conocer sus enormes peligros. Has removido la cerámica que el Creador había depositado sobre el abismo en el día de la entrega de la Torá. Un lémur es un bicho raro, una especie de demonio de la mitología romana. Pero lo he tomado prestado aquí para nuestra clase. Un lémur es una especie de demonio que vive en las profundidades, míralo luego en el diccionario. Los sabios del tribunal no querían contestarle. Tú has removido la cerámica que el mismo Creador había depositado sobre el abismo en el día de la entrega de la Torá. Dios ya ha frenado este tsunami. ¿Por qué quieres tú removerlo de nuevo? ¿Por qué quieres ahora tú fijar la presencia divina en un lugar determinado? Tal vez por esto el que recitaba las Agadás recordaba solo que el abismo consiguió bajar. Hubiera sido mejor dejarlo tranquilo, allí abajo, lejos de nosotros, ahorrándonos todos estos peligros. ¿Estás seguro, David, de tener las respuestas a todos estos peligros?
No hay más remedio que colocar de nuevo el trozo de cerámica rota en la que está escrito el nombre del Creador. La cerámica es el hombre de barro y el nombre del Creador es el alma divina, para frenar la inundación. Aún así vemos que el abismo es el que humedece el mundo. Le falta humedad al mundo, está reseco, sediento. La materia es sosa. Les has quitado las aguas malas, pero aún no has conseguido darle las aguas dulces. Necesita tener contacto con las incógnitas más enigmáticas, aunque no las entienda. Saber que hay un más allá y un más antes, un más arriba y un más abajo, aunque no pueda siquiera hacerse preguntas sobre su identidad. Así dice la Mishnah en el Tratado de Hagigá: todo quien contempla estas cuatro cosas, mejor sería que no viniera a este mundo. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Quien se pregunta qué hay arriba o qué hay abajo, qué hay antes y qué hay después. Con este Midrash nos asomamos al enigma del templo, que sigue hoy en día mucho más allá de nuestra comprensión. Tenemos mucho que estudiar y que aprender para intentar entender lo que es rozando conceptos de física, metáforas. Estamos hablando de metáforas para intentar entender lo que es el templo. Como hemos visto hace un momento, en el primer versículo dice que el rey se asentó en su casa. Y el segundo versículo compara el modo en que él, David, está asentado en una casa de cedros, mientras que el arca de Dios está asentada dentro de una carpa. Y dice, esto no es lo adecuado. Lo adecuado es asentarlo en un edificio fijo. Versículo 5 dice, Dios le dice a David por medio del profeta Natán, ¿tú me edificarás una casa para asentarme? Versículo 6, pues no me asenté en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. O sea, que yo intento, dice David, intento buscarte un lugar para asentarse y Dios me lo discute aquí. Vamos a ver, aquí ha habido mucha palabra que yo me he perdido. Estamos rozando conceptos de física o son metáforas, pues sí, digo que son metáforas o símbolos, bueno, puede ser. Le falla la comprensión. Sí, exactamente. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Francesc, pero no voy a abrir este tema ahora. Veamos el versículo 7 y nos pararemos en él. Versículo 7 dice, y en todo lo que anduve, en todos los hijos de Israel, palabra hablé a una de las tribus de Israel, a quien encomendé a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me edificasteis una casa de cedros? No he protestado hasta ahora. Muy buena pregunta. ¿De dónde viene la idea de construir un templo, un edificio de piedra? La Torá habla solo de un tabernáculo, ¿verdad? Cierto que hay varias denominaciones en la Torá, siendo una de ellas santuario. Me haréis un santuario y residiré entre vosotros.
He puesto las palabras en hebreo porque vamos a ver su raíz y cómo aparece a continuación. Esto está en el libro del Éxodo, Shmot, capítulo 25. Y esto aparece justo al principio de la orden de construir el tabernáculo, por lo que podría tomarse perfectamente como un sinónimo suyo. Santuario es un tabernáculo, o como una indicación de que este tabernáculo, Mishkan, de la palabra Shahanti, residiré. Mishkan es el lugar de residencia. Este lugar de residencia debía ser un santuario, un lugar de santidad. O sea que el tabernáculo tiene que ser santo. Nos quedan dos posibilidades. ¿Por qué David quiere construir un templo de piedra? Nos quedan dos posibilidades. O que hubieran descubierto o descifrado que dentro de las posibilidades de la construcción de aquel tabernáculo móvil y temporario existiera un indicio de la posibilidad de que se convirtiera en el futuro en un inmueble definitivo, en un edificio de piedra, o que esta idea lo hubieran recibido por tradición oral ya desde la entrega de la Torá. En el libro de Devarim, Deuteronomio, se habla varias veces del lugar. Y entre ellas está el versículo que hemos visto: pasaréis el Jardén y os asentaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y os hará reposar de todos vuestros enemigos alrededor, y os asentaréis en seguridad, y será el lugar que elegirá el Señor vuestro Dios en él para hacer morar allí su nombre. Allí traeréis todo lo que yo os ordeno, etc. ¿Se entiende? Que tiene que haber un lugar fijo y estable, lo que David definió como para asentarse en él. Según nuestra tradición, David no se inventa nada. Ya casi 400 años antes, al trasladar el tabernáculo a Shiloh, habían construido paredes de piedra, aunque conservara el tejado original de tela, semi-inmueble. Ahora solo dice que ha encontrado el lugar definitivo. Maimónides escribe que la orden de construir el templo ya estaba en el primer versículo que vimos. Me haréis un santuario y residiré entre vosotros. Debe entenderse que nos ordena construir un santuario que al principio era móvil y luego debía convertirse en un edificio de piedra. Y el momento adecuado para el cambio de uno a otro es cuando os hará reposar de todos vuestros enemigos alrededor y os asentaréis en seguridad. Que David suponía que esto ya se había cumplido y el profeta Natán al principio le había dado la razón. Francesc dice que hay un problema grave que en cierta manera se encadena al Creador, al Señor. ¿A qué te refieres? ¿Al momento en que se hace un solo edificio? ¿A qué te refieres? Al fijar una morada. Pues ya había una morada. Lo que pasa es que la morada era que era móvil. Pero había una morada. Dios ya está encadenado. Ahora, el problema es que esta morada no va a poder moverse de este lugar. Ok. Dice Vicente, lo que estás explicando no tiene nada que ver con la palabra makom. Pues claro que tiene que ver, porque la palabra makom es la que se repite aquí. Lugar es makom. Lugar es makom. Y si no hay templo no debería volver a ser móvil. Es una buena pregunta. Vamos a contestarla en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y no hay más remedio que terminar la clase aquí. Es muy buena pregunta, Javiva. ¿Por qué
con la destrucción del templo, no vuelve a ser móvil. Aunque uno de los nombres del creador dice Vicenta. Bueno, se refiere a lo mismo de que tiene un lugar fijo, exactamente. Bueno, me alegro. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima semana. Shalom, shalom.